No está permitido viajar por la carretera después del anochecer. Mientras crecía, sabía que algo no estaba bien en mi pueblo de la infancia. Por un lado, había una lista de reglas no escritas pero mutuamente entendidas que debíamos observar. Estas reglas, siendo honestos, eran en su mayoría tabúes culturales transmitidos por la generación mayor. Cosas como no dejar el cubo de arroz vacío, ya que es una señal de pobreza, y evitar mover las piernas al sentarse, ya que simboliza sacudirse la buena fortuna, por nombrar algunas. Algunas de las reglas eran definitivamente un poco inquietantes, como no colgar la ropa para secar durante la noche, porque cosas sucias podrían atraerse hacia ellas. Pero había una regla en particular que siempre me pareció extraña, supongo. La regla era simple y directa: no está permitido viajar por la carretera después del anochecer. No especificaba qué carretera, pero generalmente todos lo entendíamos como la sinuosa y estrecha carretera de 2 carriles que conducía colina abajo hasta la ciudad más cercana a 30 millas de distancia. Era la única conexión entre el pueblo y la ciudad, así que durante el día a menudo se congestionaba. Los conductores más experimentados, mi padre siendo uno de ellos, se apresurarían a la ciudad y regresarían en las últimas horas antes del atardecer cuando la carretera estaba menos congestionada. Pero sin importar lo que ocurriera, una vez que caía la noche, nadie conducía en esa carretera, ni siquiera mi padre, que preferiría dormir incómodamente en su coche durante la noche que intentar el viaje de regreso a casa. Una vez le pregunté sobre la regla por curiosidad. Permaneció extrañamente callado por un tiempo antes de decir: no hay farolas en todo el tramo de carretera, así que es peligroso conducir de noche. Pude ver en sus ojos que estaba ocultando algo más, así que traté de indagar un poco más en la pregunta. Papá, ¿por qué no conduces con las luces encendidas? Pero mi padre simplemente negó con la cabeza. Es demasiado peligroso incluso con las luces encendidas. Uy. Cuando seas mayor y aprendas a conducir, sabrás por qué la carretera es tan peligrosa. Crecí, pero nunca me molesté en aprender a conducir, ya que mi hermano mayor ya tenía una licencia de conducir y heredó nuestro coche familiar. Sin embargo, a diferencia del resto de nosotros, a él nunca realmente le importaron las reglas desde joven, y mucho menos la estúpida prohibición de conducir, como él la llamaba. Mi padre lo atrapó saliendo de la casa para conducir tarde en la noche en más de una ocasión, y solo empeoró cuando empezó a salir con una chica de la ciudad. En algún momento, simplemente se rindió y le dijo a mi hermano, en el tono más severo que jamás había escuchado de mi padre, que no llamara a casa si se metía en algún tipo de problema. Mi hermano, por supuesto, estaba feliz como una lombriz. Le encantaba presumir sobre lo maravilloso y liberador que era correr por una carretera vacía sin preocuparse por nada en el mundo, e incluso me persuadió para que fuera con él unas cuantas veces. Sin embargo, me negué cada vez, aunque sería una mentira decir que no sentía envidia. Pero pronto, la advertencia de mi padre se convirtió en una realidad extraña que estoy seguro de que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Todo comenzó cuando mi hermano nos dijo que iba a traer a su novia a nuestra casa después de terminar el trabajo a las 7 p.m. Mi padre no dijo nada, pero mi madre, de manera poco característica, expresó su preocupación. Hijo, es mejor que la dejes visitar durante el día. No te preocupes, mamá, se quedará a pasar la noche en mi habitación, dijo con un gesto despreocupado de la mano. Puede ser, pero no hoy. Ella no estará libre hasta el próximo fin de semana, mamá. Está bien, Era demasiado obvio lo que tenía en mente mi hermano, solo podía mirar su tenacidad cuando se subió a nuestro Toyota, y salió rugiendo hacia la puesta de sol que desaparecía. Al principio, nada parecía estar mal, aunque mi padre y mi madre tuvieron una pequeña discusión en su habitación que no logré captar antes de irme a dormir temprano. Mientras tanto, yo estaba acostado despierto en mi cama, esperando en secreto el sonido del regreso del coche de mi hermano para poder echar un vistazo a su misteriosa novia. No hay forma de que alguien con su apariencia pueda conquistar a una chica bonita. Probablemente fue el pensamiento que pasó por mi cabeza cuando mis oídos captaron el inconfundible sonido del teléfono. Bueno, para ser exactos, el teléfono de mi vecino de al lado era el que estaba sonando, ya que no muchas personas podían permitirse un teléfono fijo en ese entonces, especialmente fuera de las principales ciudades. Por lo tanto, mi familia solía pedir prestado el teléfono de mi vecino Ismael cada vez que necesitábamos hacer o recibir llamadas. Poco después de que los timbres agudos se detuvieran, Ismael golpeó nuestra puerta llamando fuertemente a mi padre. Pero a pesar de que era un sueño ligero, no pude oír el sonido de mi padre levantándose de la cama para responder a la puerta. Comprendí entonces que esa era su forma de enseñarle una lección a mi hermano. Ismael parecía haber captado también eso, porque los golpes cesaron pronto y lo oí alejarse de la puerta. Vacilé, preguntándome si realmente estaba bien dejar a mi hermano a su suerte en saber Dios dónde, antes de asomar la cabeza por la ventana de mi habitación que daba a la carretera exterior. Abba, ¿era de Juan? Oh, estás despierto.
exclamó Ismail, aunque había una mirada sombría en sus ojos. Sí, su coche se ha averiado en algún lugar debajo de la colina. Voy a bajar a ver si puedo ayudarlo. ¿Te vienes? Acepté sin pensarlo 2 veces y me senté en el asiento delantero del Cancil plateado. Una vez que pasamos la última fila de casas, fue como si todo el mundo se hubiera derretido. Lo único que podía ver por las ventanas era una densa niebla negra e impenetrable. Ismail parecía imperturbable. Sin embargo, Aban, ¿no has encendido las luces delanteras?, dije, entrando en pánico cuando me di cuenta de que estaba conduciendo casi a ciegas a 60 km por hora y aumentando. No es bueno, respondió calmadamente en malayo. El ruido ya es lo suficientemente molesto, las luces los enfadarán. No me atreví a preguntar exactamente a quiénes estábamos enfureciendo. Corrimos cuesta abajo durante lo que pareció una eternidad en completa oscuridad, doblando tan bruscamente en cada giro que el pequeño hatchback parecía deslizarse sobre 2 ruedas. Fue solo cuando vimos 2 luces ámbar intermitentes a lo lejos que Ismail finalmente pisó el freno. Ese es nuestro coche. Señalé al Toyota estacionado al costado de la carretera con las luces de emergencia encendidas. Sí, lo veo, murmuró Ismail. Pero no veo a nadie en el asiento del conductor. Pero seguro que, cuando nos acercamos al Toyota varado, mi hermano no estaba en ninguna parte. En su lugar, una chica estaba sentada en el asiento delantero del pasajero, visiblemente conmocionada pero en apariencia ilesa. Ella no parecía reaccionar ante nuestra presencia cuando Ismail se detuvo junto al coche y bajó la ventanilla. ¿Estás bien?, gritó. Cuando ella no se movió, tocó la bocina hasta que finalmente giró la cabeza hacia nosotros. No pude distinguir su expresión facial por lo oscuro que estaba, pero un escalofrío inexplicable recorrió mi espalda cuando sentí su mirada en mí. ¿Estás aquí para ayudar?, habló en un susurro apenas audible. ¿Dónde está Juan?, Ismail preguntó a su vez. Su voz se volvió más aguda de repente. ¿Dónde se fue? Su mano señaló lentamente hacia la carretera oscura y despejada frente a nosotros. Ismail se detuvo por un momento antes de volverse hacia mí. Quédate aquí con la chica. Iré a buscar a Juan a pie yo mismo. Espera, Aban. Cuando finalmente logré desabrocharme el cinturón de seguridad, ya se había ido hacía rato. La única gracia salvadora era que había dejado la llave en el encendido, por lo que tenía el ruido del motor en ralentí, y la tenue luz del tablero para acompañarme en la oscuridad. Bueno, también estaba la chica, pero algo en ella me parecía extremadamente. Uy, ¿puedes verlos? Allí, detrás de tu coche. La voz susurrante me sobresaltó. Estaba a punto de preguntar cómo demonios sabía mi nombre, pero la curiosidad me superó y volví la cabeza para mirar por la ventana trasera. Al principio, no estaba seguro de qué se suponía que debía ver. Pero luego, las luces de emergencia del coche de mi hermano parpadearon, y por una fracción de segundo, vi algo extendiéndose a lo ancho de la carretera. ¿Qué demonios era eso? Las luces de emergencia volvieron a parpadear, y ahora podía distinguir claramente que el algo eran manchas sombrías flotando en una sola fila. Mi grito se congeló en mi garganta cuando las luces parpadearon de nuevo, revelando 6 figuras humanoides distintas paradas hombro a hombro. Y con cada parpadeo, las figuras se acercaban, y más cerca, sus apariciones espectrales volviéndose más claras y definidas. Un golpe fuerte en la ventana me sacó de mi susto. Uy, date prisa y desbloquea la puerta del coche. Parpadeé, y las figuras desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí. De alguna manera logré encontrar el pomo para soltar el seguro de la puerta en la oscuridad, e Ismail lanzó el cuerpo inerte de mi hermano al asiento trasero con un gruñido. Dejé escapar un suspiro. Ese. Está bien, vivirá. Pero le jugaron una broma bastante mala a tu hermano, dijo, acomodándose en el asiento del conductor y arrancando el motor. No hay otra opción que dejar tu coche aquí, así que dile a tus padres que me vean por la mañana. Puedo llevarlos aquí para recuperar el coche. Está bien. Vacilé antes de reunir el valor para preguntar, ¿de quién estás hablando, Aban? Cierto, aún no habías nacido cuando sucedió, dijo en voz baja. Hace mucho tiempo, esta carretera formaba parte de una autopista que iba directamente a la capital. Muchos vehículos del norte usaban esta carretera para llegar ahí, y debido a las muchas curvas cerradas, era fácil perder el control si no prestabas atención. Muchos accidentes ocurrieron aquí como resultado. Una noche, un autobús de larga distancia viajaba exactamente por esta carretera con 7 pasajeros, todos estudiantes de secundaria en un viaje de vacaciones a la capital. El conductor era nuevo en la carretera y, al adelantar a otro vehículo, se dio cuenta de que había una curva por delante demasiado tarde, y no pudo detener el autobús a tiempo. Señaló la carretera por delante distraídamente, así que saltó por la puerta del conductor, y el autobús con los 7 pasajeros se estrelló en un barranco. El barranco era demasiado empinado y profundo para intentar un rescate, por lo que al final, se presumió que todos los del autobús habían muerto. Sin embargo, nunca se recuperó el autobús,
y hasta el día de hoy se rumorea que sus cuerpos todavía están ahí abajo, esperando a ser encontrados. Eso es horrible. No pude evitar estremecerme. Así que hace un rato, esas figuras debieron de ser. ¿Las viste?, murmuró Ismail. ¿Cuántas viste? ¿Cuántas?, dije sorprendido. 6, creo. Algo hizo clic en mi mente en ese momento, y me sobresalté. Espera, falta una. No, susurró mientras miraba el espejo retrovisor. La chica. Volteé a ver a mi hermano en el asiento trasero frenéticamente, pero una mano salió y detuvo mi cabeza en su lugar. Uy, no, dijo en voz baja. No mires. Fue la primera vez que vi el miedo verdadero en los ojos de alguien más. Forzando mi saliva por la garganta repentinamente seca, me hundí en mi asiento y bajé la mirada lo mejor que pude. Ismail giró el coche y comenzó el viaje de regreso. Sin embargo, esta vez luchábamos por ganar impulso cuesta arriba incluso en primera marcha. Sentía como si el coche se hubiera vuelto varias veces más pesado que en el camino de bajada, y estaba más que seguro de que mi hermano, delgado y bajo de peso, no era la causa. Abba, ¿qué debemos hacer?, murmuré tan suavemente que pensé que no captaría lo que decía. No nos harán daño, respondió, aunque su voz estaba tensa. Luego, comenzó a murmurar algo en voz baja, una especie de cántico de oración. Si tenía que adivinar. El coche tembló de lado a lado en ese mismo momento, como si algo pesado estuviera forcejeando en el asiento trasero. Tomó cada fibra de mi ser no gritar en pánico. Juraría que oí risas desde atrás antes de que el temblor se detuviera abruptamente. Ismail no perdió un segundo y pisó el pedal a fondo, enviando el cancil volando por la carretera a una velocidad vertiginosa. Si no fuera por su experiencia al volante, no dudaría ni un segundo en pensar que habríamos terminado en un barranco también. Fue solo cuando las luces del pueblo aparecieron a lo lejos que finalmente redujimos la velocidad, y cuando Ismail se detuvo junto a nuestra casa, mi padre ya estaba esperando junto a la puerta principal. Los dos hombres intercambiaron una mirada significativa, y después de agradecer a Ismail por su ayuda, mi padre levantó sin esfuerzo el cuerpo de mi hermano del coche y lo llevó a nuestra sala de estar. No sería hasta el día siguiente cuando mi hermano finalmente recuperó la conciencia. Curiosamente, lo último que recordaba era que el motor se apagaba misteriosamente en el camino de regreso a casa, y que salía del coche para abrir el capó. No podía recordar haber llamado a Ismail para pedir ayuda, y pronto me di cuenta de que no había forma de que pudiera hacer una llamada en primer lugar, ya que no había cabinas telefónicas a lo largo de la carretera. En cuanto a su novia, al parecer se había enfermado y se vio obligada a quedarse en casa, así que no logró encontrarse con él en absoluto esa noche. De manera extraña, sin embargo, mi hermano ha evitado conducir por esa carretera en particular desde entonces. No fue hasta hace poco, cuando se completó una nueva autopista hacia la ciudad que pasa completamente por alto la antigua carretera, que sugirió hacer un viaje nocturno juntos de repente. Me sorprendió tanto que acepté sin pensarlo dos veces. No fue hasta que me senté en el asiento delantero del pasajero que de repente recordé el incidente de hace muchos años, y me di cuenta de lo extraño que era el cambio de actitud de mi hermano. Entonces, ¿qué pasa?, le pregunté curiosamente. ¿Qué te hace querer conducir de noche de nuevo después de tanto tiempo? Oh, nunca dejé de querer hacer viajes nocturnos, dijo con indiferencia. Es solo que durante mucho tiempo, sigo teniendo el mismo sueño sobre la vieja carretera, y realmente me hace odiar conducir en esa carretera hasta lo más profundo de mi ser. Me reí. ¿Un sueño? Sí, es honestamente súper extraño, murmuró. Siempre es el mismo autobús yendo por el mismo tramo de carretera, y siempre me encuentro en el asiento del conductor sin importar lo que haga. Mi sonrisa se desvaneció. Después de adelantar a un coche delante, debo saltar del coche para salvarme o de lo contrario moriré en un barranco profundo. Hombre, los gritos al final son lo peor, lo juro. Siempre me despiertan empapado en sudor frío.